Hay polémica en Colombia por declaraciones que diera el fiscal general de la República, Néstor Humberto Martínez. El fiscal Martínez señaló tener inventariado por primera vez, Jairo, los bienes pertenecientes a la FARC. Aclaró que fue un trabajo realizado por 300 personas que él mismo de alguna manera había organizado. Y aunque no dio una cifra exacta, dijo que se trataba de billones de pesos. ¿Cómo así, cuando nos han dicho tantas veces de parte de la FARC que no tenían un peso, que todo se fue en la guerra y que eran casi pobres, absolutamente pobres? Y Dania, usted puede estar de acuerdo o no con la paz, uno puede creer en un porvenir diferente, pero pensar que las FARC son unas angelitas de la caridad, o que son unas personas que tienen la capacidad de comprometerse, por lo menos verbalmente, con la verdad, es imposible. Las FARC han demostrado ser mentirosas, bellacas, ocultar y tener plan B, C, D. Uno de esos planes, muy importante además, es tener la capacidad financiera no solamente para solventar sus gastos personales presentes y de sus familias a futuro, sino también los gastos relacionados con su reincorporación a la vida civil y con una vida política lo suficientemente boyante, por lo menos en términos económicos. Y Dania, ser considerado por revistas, servicios de inteligencia, organizaciones absolutamente independientes como uno de los carteles históricamente más millonarios del mundo, las FARC, es imposible que se pudiera tapar. Yo creo que el trabajo que adelanta en estos momentos el fiscal colombiano es muy importante. Se dice que se tiene no solamente las cuantías, los lugares, las cuentas, los bienes, las tierras, los inmuebles y el ganado. Se tiene una información muy valiosa, pero de manera particular se tiene nombres de testaferros, circuitos financieros y formas en las cuales se ha sacado y entrado dinero a Colombia que hace parte de actividades ilícitas. Todo ese dinero, por más de que la ley diga lo contrario, tiene causa ilícita y ese dinero no entrará a las arcas de la FARC. Hay, en torno al mismo tema, hay igual polémica por un fondo fiduciario. Sí. Primero, la FARC tienen que entregar su inventario. Tienen que entregarlo. Y evidentemente el fiscal tenía que hacer esto para tener contra qué comparar. Porque, para pelearlo. Bueno, claro. Porque no se puede creer, por supuesto, absolutamente, es decir, en la palabra de las hermanitas de la caridad, como usted ha dicho. Ahora, se supone que se va a crear un fondo fiduciario. Sí, ahí está el decreto. Con los bienes que entregue la FARC. Sí. Pero la FARC va a formar parte de este fondo. ¿Esto tendría que ser así? No, yo creo que hay un error no solamente de interpretación jurídica, sino que no se tiene en cuenta lo que ha sido los desarrollos jurisprudenciales en Colombia y particularmente sentencias relacionadas sobre este particular de organismos internacionales. Y Dania, hay un presupuesto muy importante en la Constitución del 91 y que ha sido desarrollado por diferentes leyes de extinción de dominio. En ningún caso la Corte Constitucional, con sentencias amparadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice lo siguiente: cualquier actividad ilícita cuyos frutos económicos se puedan ver, tocar o sean tangibles, pueden tener destinación objetiva o lícita. Ese dinero tiene que entrar al Estado por extinción de dominio y ser repartido de diferentes formas. Ahora bien, hay una claridad. En la ley y en las normas que han sido aprobadas, todo el dinero que entregue las FARC está destinado única y exclusivamente a la reparación material, económica y simbólica. Si se trata de esas actividades, yo creo que la FARC tiene la capacidad de decir cosas, pero en ningún momento de disponer, porque la FARC no es gobierno, no es entidad pública y mucho menos se ha creado una institucionalidad para ello. Si se llega a crear, estaríamos amparando o dándole una cobertura de legalidad a algo que es absolutamente ilícito. Yo no veo a la administración Santos posando el último año como lavador de dineros. El gobierno y distintos sectores se pronunciaron sobre esta polémica en Colombia, fijaron posición frente al manejo que se debe dar a estos temas de los bienes de la FARC. Si hay bienes que no están en el inventario, pues lo mismo puede hacer el fiscal sobre cualquier bien que considere que tiene uso, que tiene origen ilícito, puede producir extinción de dominio,
puede producir las acusaciones. Por fortuna el fiscal ha hecho una buena labor y tiene identificados los bienes que van a servir para reparar las víctimas. Tendrán que entregarlos en su totalidad y por fortuna hay una buena relación hecha por la fiscalía. La verdad es que yo no entiendo por qué el fiscal, si tiene la información sobre los bienes de las FARC, no los ha incautado. Esa es su obligación, esos bienes son ilegales. En vez de guardarlos debajo de la mesa y ahora salir pues con la bravuconada de que si no los entregan se los quita, ha debido quitárselos desde antes. Tiene que entregar voluntariamente esa fortuna, si no es un flagrante incumplimiento a lo acordado en La Habana.